Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Amén. Amén. Felices Pascuas, hermanos. Qué alegría, es un día de mucho gozo, porque festejamos hoy el día de la resurrección de nuestro Señor. Y además este capítulo, 1 Corintios capítulo 15, es el capítulo más hermoso de toda la Biblia. Muchos hombres tienen miedo al futuro, a la muerte, pero es el escrito revelado por Dios. No hay otros escritos que hablen de este tema y que nos den tanta fuerza, aliento y esperanza en nuestras vidas. Así que es muy importante, los hermanos, que lean, mediten 1 Corintios capítulo 15, porque allí habla de la resurrección, y también 1 Corintios capítulo 13, allí nosotros decimos que es el capítulo del amor. Entonces también es importante capítulo 13 de 1 Corintios, y además Hebreos capítulo 11 decimos nosotros como capítulo de la fe. Si a alguien le falta la fe, lean y mediten y memoricen este capítulo de Hebreos 11, pero sin embargo 1 Corintios capítulo 15 nosotros decimos es el capítulo de la esperanza. Si a alguien le falta la esperanza, lean capítulo 15, y allí nos está hablando tres clases de resurrección. En primer lugar, habla hace 2000 años atrás, allí en el Monte Calvario, que Cristo murió en la cruz. Fue un hecho histórico, pero al tercer día Jesús resucitó. Eso nosotros llamamos la resurrección del pasado. Pero también aquí en 15 nos habla de la resurrección del futuro. ¿Cómo seremos transformados nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, en un cuerpo eterno? La resurrección de nuestro cuerpo
como nuestro Señor Jesús, y allí nos habla de lo que ocurrirá en el futuro. Y después, en el tercer lugar, habla de la resurrección entre la resurrección del pasado y del futuro. Nos habla cómo nosotros ahora, creyendo en Jesús, cómo nosotros en el presente tenemos que vivir la resurrección. Entonces, la resurrección del pasado ocurrió hace 2000 años atrás. Cristo murió en la cruz, fue un hecho histórico, escrito en toda la literatura de la humanidad, y que Él, al tercer día, venció la muerte, salió de la tumba y Él resucitó. Entonces, nosotros creemos en esa resurrección del pasado. ¿Amén? Amén. Todos nosotros creemos lo que Cristo hizo, fue un evento histórico, y nosotros hablamos de esta resurrección del pasado, y a veces cuesta creer, y yo también en mi juventud, cuando comenzaba a estudiar la filosofía, la ciencia, en la universidad me costaba. ¿Cómo puede ser un hombre que muere y que se resucite al tercer día? Entonces, algunos científicos dudan de esta resurrección, pero sin embargo, en 1 Juan capítulo 15, verso 35, dice así: en aquella época, en el primer siglo, también había algunos que se dudaban, decían que no. ¿Cómo puede ser que un hombre que murió, que se resucitara y que ascendiera al cielo? Entonces, dice así en el verso 35, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, muchos de ustedes, algunos de los jóvenes que están sentados aquí, pueden tener esta duda, pero sin embargo, la palabra en el verso 4 es muy clara en decirnos que dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está dando testimonio de la muerte en la cruz, que Cristo vendría, moriría en la cruz, pero al tercer día que Él resucitaría. Eso está escrita en toda la Escritura. Por eso, antes de hablar de la resurrección del presente, me gustaría dar testimonios, ya que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Entonces, en esta mañana, primero quisiera que ustedes escuchen y crean con mucha convicción, seguridad, que Jesús resucitó. Amén. Entonces, en primer lugar, vemos que en las Escrituras, en el momento en que Cristo fue crucificado, todos los discípulos se habían escapado. Además, en la noche del viernes, cuando Jesús fue arrestado, Pedro, que juró con mucho fervor, con mucho denuedo, diciendo que él acompañaría a Jesús en ese camino de sufrimiento, de la muerte, pero allí, estando en el patio, él había negado 3 veces. No solamente negó de no conocer a Jesús, sino que maldijo a Jesús. Y después todos dijeron, vayamos a pescar a Galilea nuevamente, y estaban totalmente desanimados ante esa muerte de Jesús. Pero ¿cómo fueron transformados los discípulos por esta resurrección? Cuando ellos vieron a Jesús resucitado, y Jesús, cuando se acercó nuevamente a los discípulos, ellos fueron transformados, eran otros discípulos.
¿Qué es lo que hizo que estos discípulos atemorizados, que estaban encerrados en su casa, escondidos por miedo a los sacerdotes, a los soldados romanos, qué es lo que hizo que de repente los discípulos salgan de sus puertas y los soldados, los sacerdotes estaban allí con saña para atrapar a los discípulos, pero ellos no importaban la muerte y salieron de la casa, de ese escondite, y comenzaron a hablar que Cristo Jesús resucitó. ¿Amén? Así que, ¿qué es lo que hizo? Fue la resurrección de Jesús, porque encontró a Cristo vivo, a Jesús vivo. Así en Hechos capítulo 4, verso 33 dice así: y con gran poder, sí, comenzaron a testificar de la resurrección de Cristo. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este cambio, esta transformación fue posible por la resurrección de Jesús. Allí vemos cómo los discípulos daban continuamente de la resurrección, de que Cristo venció la muerte, salió de la tumba, ya no hay tumba, y que Cristo vive y está con ellos. Esa verdad hizo que los discípulos comienzan a hablar de la esperanza, salieron a dar testimonios a pesar del sufrimiento, y que muchos fueron martirizados aún en medio de ese apostolado, pero sin embargo la resurrección hizo cambiar, y porque ellos vieron a Cristo resucitar. Amén. Y además, algunos científicos estudiosos que niegan la resurrección dicen que los discípulos habían escondido el cadáver de Jesús y que están mintiendo. Comenzaron a tejer una mentira y que Jesús había resucitado. Pero ustedes, si tenemos algún criterio racional, ustedes piensen, ¿alguien mentirá para? Puede ser para algún interés personal, económico, pueden mentir, pero los discípulos, transformados por esta resurrección, entregaron toda su vida. No tenían temor. Ahora, viendo la resurrección de Jesús, ellos con todo de nuevo, con toda la valentía, salieron y dijeron: Jesús resucitó. Tenemos que predicar a este Jesús resucitado, que vive, que está con nosotros, y vayamos a toda parte del mundo. Y fueron, y de hecho fueron martirizados. Entonces, no podemos entretejer esta verdad basado en la mentira de los discípulos. Así que no podemos negar históricamente la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después otra postura de lo que niegan dice que en realidad los discípulos amaban tanto a Jesús que estaban llorando, estaban tristes, pero de repente en esa, digamos, lágrimas, esperando a Jesús, de querer ver nuevamente porque amaban tanto, entonces allí vio como si fuese un fantasma. Pero no puede ser. Algunos que tienen madres, que cuando los hijos pierden y que su madre se va, entonces extrañan tanto a su madre, dice que en un sueño apareció la madre, entonces parece que mi madre vive. Puede ser que algunos digan así, pero sin embargo aquí en 1 Corintios no es que apareció solamente a un solo discípulo, sino que allí en el verso 5 dice que apareció a Cefas. Allí Cefas es Pedro.
Mire que Jesús cuando resucitó apareció primero a María, a las mujeres, pero después apareció a Pedro y después a los 12. Y en el verso 6 dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces no podemos sostener esta sospecha de que porque estaban extrañando a Jesús y de repente como fantasmas apareció Jesús. No fue así, hermano. Apareció a la vez a 500 hermanos. Estuvo 40 días y noches enseñando la palabra de Dios. Jesús fue transformado con ese cuerpo glorioso, estuvo comiendo con sus discípulos. Y además aparecieron delante de muchos hermanos y que algunos todavía viven y algunos dicen que murieron. Entonces no hay fundamento psicológico en que se base de la resurrección de Jesús. Y además en el verso 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Por esa razón, nosotros con toda convicción en esta mañana, la iglesia de Sinaí, gritamos y con mucha alegría decimos que Cristo resucitó. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Y quién está con nosotros? Cristo. Amén, amén. Allí nosotros creemos que fue un evento histórico real y verdadero. Todos nosotros también tenemos que decir, estamos creyendo a Jesús que resucitó. Este discípulo Tomás, que tenía muchas dudas, y bueno, cuando algunos venían y le dijeron, resucitó Jesús, no podía creer. Hasta que yo toque a Jesús, no puedo creer, pero Jesús apareció delante de Tomás. Y bueno, le mostró la llaga, las manos y los pies. Entonces allí, arrodillado, Tomás confesó, mi Señor y mi Dios. Amén. Entonces hoy, esta mañana, como Tomás, ustedes también vean a Jesús resucitado y tengan este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en segundo lugar, queremos hablar de la resurrección del futuro. Esta resurrección también en 1 Corintios 15, verso 51, nos dice esta palabra importantísima para nuestra esperanza. Dice así 51, he aquí os digo un misterio. Claro, nuestra razón humana, o por la ciencia, por la tecnología, no puede comprender este misterio de Dios. Solamente Dios reveló, y es una bendición creer y conocer esta bendición celestial de Dios. Dice en el verso 51, no todos dormiremos. Esta palabra dormiremos, toda la Biblia, desde Salmo y también en 1 Corintios, Tesalonicenses y en Apocalipsis, dice la muerte de los creyentes, que no es muerte, sino dice dormiremos. Esto está diciendo que todos nosotros algún día estaremos allí en ese lugar de la muerte, pero sin embargo no es que morimos, desaparecemos, sino que la Biblia, la palabra dice que dormiremos. Pero todos seremos como transformados. 52 dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Cuando se toque la trompeta, todos nosotros en un instante allí seremos transformados. Primero los muertos se levantarán y después nosotros también seremos transformados en ese cuerpo
incorruptible. Y allí dice, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Realmente es glorioso. Vamos a tener, como Cristo Jesús, también nosotros ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo glorioso. Y dice así, para que se vistan de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta verdad, esta esperanza es todo lo que nosotros esperamos. A veces aquí podemos estar enfermos, podemos estar en sufrimiento, pero sin embargo, en un instante, cuando venga nuestro Señor Jesús, cuando suenen las trompetas, allí seremos transformados en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal. Amén. Amén. Y después, en tercer lugar, allí nos habla de la resurrección del presente. De aquí, ¿cómo tenemos que vivir la resurrección? Porque el poder de la resurrección que levantó a Cristo Jesús también reina, domina en nuestra vida, ahora a todos los que creen en Cristo Jesús. Amén. Por eso vieron que Ezequiel, cuando vio allí, en esa valle, vio un valle que estaba lleno de huesos secos, sin vida. Pero cuando vino el Espíritu de Dios y muchos que estaban muertos se habían levantado, comenzaron a tener vida. De esa manera, en Efesios capítulo 2:1 dice, cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, Cristo nos dio la vida. Todos los que están muertos espiritualmente no tienen vida, dice la palabra. Pero aquel que cree en Cristo, que murió en la cruz y después que se levantó de la tumba y de la muerte, los que creen en Cristo vivo, que está conmigo, presente en mi corazón, dicen que tiene vida. Ahora tenemos vida. Amén. Entonces, miren que cuando Cristo caminaba allí por Mar de Galilea, se encontró con un endemoniado gadareno. Podemos decir que él está vivo porque lo dejaron encadenado, entraron demonios dentro de él, y después cuando lo sacó, 200 demonios salieron de él, y que llamaba legión de demonios, y él estaba atado, posesionado por ese demonio, pero reconoció a Jesús y se postró y rogó para ir a la manada de cerdos. Y allí Dios liberó de esa atadura del endemoniado. Entonces podemos decir que él físicamente, corporalmente está vivo, pero espiritualmente, ¿cómo está? Muerto. Entonces, algunos que caminan por la calle, miren que yo la semana pasada, ayer también, estuvimos evangelizando allí en Parque Patricio, pero a veces cuando charlo con ellos, encuentro personas que parecen como endemoniados gadarenos. Tienen un montón de ataduras espirituales y tengo compasión hacia ellos. Señor, libera a estas almas. Haz que ellos también tengan la vida de Dios. Ten compasión. Yo conozco un joven que era un joven muy inteligente, que estudiaba, pero a escondida comenzó a drogarse. Y después fue posesionado por la droga, comenzó a dejar el trabajo, el estudio, y comenzó a gastar todo el dinero que tenía, comenzó a robar, y después en esa vida de robo mató a una persona y luego estaba encarcelado allí en una cárcel.
¿Podemos decir que esta persona, este joven, está vivo? No. Físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto, hermanos. ¿Hay personas que están vivos espiritualmente? No. Quizás tiene el alma racional, emoción, tiene vida psicológica, vida física, pero hay un montón de personas que no tienen vida de Dios, no tienen vida espiritual. ¿Saben que una vez en Corea fue que yo estaba pastoreando? Nosotros, cuando hacemos culto, todos nosotros sacamos los zapatos y entramos con los zapatos limpios para estar sentados delante de Dios, porque el trono de Dios es santo. Entonces dejamos todo ahí afuera, pero venía alguno que en vez de adorar a Dios, lo que pensaba era: ¿cómo puedo robar esos zapatos? ¿Cómo puedo llevar esos zapatos? Entonces, externamente simula que viene a adorar a Dios, a rendirle culto, pero por dentro piensa continuamente: ¿cómo puedo llevar estos zapatos? Si podemos decir que él está vivo espiritualmente, no, hermanos. A veces hay hermanos que cuando nosotros vamos a evangelizar, hay algunos que por dentro piensan: ¿cómo puedo estafar a alguna persona para tener interés económico en mi vida? A veces cuando voy al banco, también hay personas que quieren asaltar bancos. Entonces, miren que hay personas así que, ¿cómo nosotros veremos? Esas personas están muertas espiritualmente. No tiene vida. No tiene vida de Dios. Aquellos que viven, aún teniendo esposa, que viven en adulterio, en engaños, no aman a su familia, no aman a sus hijos, mienten. ¿Podemos decir que tiene vida? No, hermanos. Podemos decir un árbol podrido que tiene fachada de árbol, pero está podrido por dentro. Esta es la condición humana de todos nosotros. Por más que reciba la luz solar, recibe el agua, pero no tiene vida ese árbol podrido. Por esa razón, tiene que venir una vida externa fuera de nosotros, y esa gracia eterna de Dios que viene a nosotros, que nos dé vida, esa vida nueva, esa vida que nos haga transformar nuestra vida. Y después continuamente tenemos que alimentarnos, recibir aguas de Dios, y además nosotros tenemos que ser alimentados por Él. Por esa razón, esa vida nueva que viene de afuera es la vida de Cristo Jesús resucitado. ¿Amén? Entonces, cuando entra el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado, entonces allí comienza a brillar esa luz de Dios en nuestra vida. Así que para que no se mengüe este espíritu, esta vida, tenemos que orar a Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que estudiar y meditar la palabra, y continuamente tenemos que alimentarnos de este alimento de vida y el agua viva de Dios para tener esta vida de Dios fortalecido en nuestra vida. Amén. Pero hay algunos que creían en Jesucristo, pero mientras Cristo Jesús caminaba por el camino junto con sus discípulos, cuando llegó a la ciudad de Naín, muchos estaban doloridos, tristes, amargados, llorando porque el hijo de esta viuda había muerto. Entonces estaban llevando ese ataúd y muchos lloraban.
Jesús tuvo compasión de ellos y tocó ese ataúd. Y de repente comenzó a vivir este hijo de la viuda de Naín. Todavía hay algunos hermanos que están llevando allí, cargando, no es muerto, pero cargando allí a ese muerto, y están tristes, llorando en esta vida y diciendo que está muerto, que no hay más esperanza, se terminó aquí, y continuamente mira el pasado y dice que no hay un futuro nuevo en mi vida. Es como esta viuda de Naín, como estos que estaban cargando ese ataúd y llevando al cementerio y que están tristes, decepcionados, desanimados. Pero, ¿qué dijo Jesús? Joven, levántate, dijo. Y el hijo de la viuda de Naín se levantó y comenzó a caminar. Por esa razón nosotros tenemos que caminar hacia el camino de la vida. Amén. Camino de la esperanza. Todo dice que aquí terminó, pero la iglesia de Sinaí tenemos que decir, ya olvidamos el pasado. Cristo resucitado está junto con nosotros. Si está Cristo dice, levántate, iglesia, levántate. Y tenemos que levantarnos, en vez de ir hacia el camino del cementerio, tenemos que dar testimonio poderoso de la resurrección de Jesús. Tenemos que comenzar a amar entre los hermanos, hablar de la esperanza, comenzar a ver la visión de Dios, y que Cristo, Jesús resucitado, está con nosotros. Ahora vivimos. No hablemos de la muerte, no hablemos del pecado, sino la sangre de Jesús, el poder de Dios que resucitó a Jesús es mucho más poderoso que el pecado de este mundo. Amén. Así que en Salmo 30:11 dice, me gusta esta canción, esta alabanza, dice, ha cambiado mi lamento en baile. Ha cambiado mi lamento en baile. Los que creen en la resurrección ahora tenemos que hablar del baile. Me ceniste de toda alegría, dice este Salmo 30:11, dice. En la versión NBI dice, me quitaste ropa de luto para vestirme de fiesta, dice. Amén. Ya no hablemos más de muerte, de desánimo, de la desesperación, sino hablemos, me ceniste de alegría, de vida. Ahora vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a reconciliar, vamos a hablar de la esperanza, de la prosperidad, de la visión de Dios, que Dios quiere usar a esta iglesia. Amén. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceniste de toda alegría, dice Dios. No vayamos llevando a ese ataúd, sino que hoy, esta mañana, Jesús dice, levántate, levántate. Vivamos esta resurrección del presente, toda la iglesia de Sinaí. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, gracias en esta mañana. Señor, gracias porque tú resucitaste y nos diste la vida, Señor. Queremos esa vida de Dios, esa vida resucitadora de Dios que esté fluyendo en esta iglesia, Señor. Que fluya el agua viva de Dios entre nosotros, Señor. Queremos recibir más alimento tuyo, Señor. Queremos que el Espíritu esté fortalecido para tener esa vida espiritual, y que nuestra alma, nuestro cuerpo sea llevado por esa vida de Dios, y allí nosotros en cada momento de nuestra vida podamos decir victoria. Hay victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.